Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. En el análisis macroeconómico es cada vez más importante analizar los datos desagregados, porque los gobiernos nos presentan una imagen absolutamente maravillosa y casi idílica de la economía que los ciudadanos no comparten. Y como mostraban artículos de CBS y de otros, de la CNBC, etcétera, cada vez hay mayor descontento con la economía y, sin embargo, los gobiernos nos dicen que hay los mejores datos de empleo y los mejores datos de crecimiento. Vamos a dar varios ejemplos. Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos, el principal factor que ha elevado el crecimiento económico en el cuarto trimestre ha sido que la reducción masiva del deflactor del PIB. ¿Qué significa eso? Pues básicamente que la inflación que se utiliza para convertir datos nominales en reales, es decir, para si es mucho menor, los datos reales aparecen mucho más elevados. También tenemos que entender que en ese mismo dato del Producto Interior Bruto, el gran factor de crecimiento es la deuda pública. 1,5 billones de dólares de crecimiento del Producto Interior Bruto en el año 2023, con un aumento de la deuda pública de más de 2 billones de dólares. ¿Qué es lo que ocurre, por lo tanto? Que se está dopando la economía, que se están dando cifras en las que el análisis del IPC o del deflactor del PIB, que son distintas medidas de la inflación, están disfrazando el aumento real que perciben los ciudadanos de la inflación. Por ejemplo, en Estados Unidos, lo que es la inflación de bienes y servicios no reemplazables duplica a la inflación oficial. En Estados Unidos, la inflación de todo lo que tiene que ver con alquileres y con lo que se llama alojamiento, ¿de acuerdo? También es más del 5,7%. ¿Qué es lo que dice esto? Lo que escucháis también en España, etcétera, que es la evidencia de que los ciudadanos están perdiendo más poder adquisitivo de lo que refleja el IPC, que no significa que el IPC esté mal calculado, que significa que el IPC no es una medida suficientemente detallada para mostrar la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos. Y por eso la confianza del consumidor, la confianza empresarial, etcétera, salen peor. Claro, con un aumento masivo de la deuda pública, también, por supuesto, el Producto Interior Bruto aumenta el gasto público, se transfiere a parte de la economía, etcétera, etcétera. Todo eso no está diciendo que el Producto Interior Bruto de Estados Unidos esté mal calculado, pero, por ejemplo, el ingreso interior bruto de Estados Unidos, que es otra medida de la economía, resulta que está en contracción, resulta que está en recesión en el último dato publicado. Y claro, tenemos que ser conscientes de lo peligroso que es lo que está ocurriendo en España, donde el Producto Interior Bruto, claro, el Producto Interior Bruto, dicen, crece más que en la media de la eurozona. Banda, después de habernos desplomado más que en la media de la eurozona y después de estar inyectando con fondos europeos que no le están llegando a ninguna pyme y a ningún ciudadano del país. Es decir, todo eso añade al Producto Interior Bruto y, por supuesto, una recuperación admirable de lo que es el turismo. Lo mismo ocurre con los datos de empleo. A mí no paran de generarme un meme con una entrevista que yo di en marzo del año 2020. En marzo del año 2020, el gobierno de España decía, y cito la ministra Calviño, que la pandemia no iba a tener efectos significativos sobre la economía. El gobierno, con el mayor cierre económico visto en cualquiera de los países de nuestro entorno, se llevó por delante la economía de España. Y yo hice una entrevista en la que dije que a ese paso, marzo de 2020, llegaríamos a un paro total, incluyendo, por supuesto, los ERTES, es decir, las personas que no están trabajando, que no estaban trabajando, ¿de acuerdo?, iba a subir al 35%. Bien. Mientras el gobierno decía que no iba a tener un impacto económico significativo en la economía,
El paro efectivo, lo mide Fedea, BBV, etcétera, etcétera, el paro efectivo efectivamente subió al 35% en junio de ese año y dejó lo que todavía estamos en proceso de recuperarnos, no nos olvidemos. ¿Por qué? Porque el último dato de empleo lo que muestra es que desde el año 2007 en España han aumentado en 560.000 los empleos públicos pagados con deuda y se han reducido en casi 90.000 los empleos privados. Porque lo que hemos visto en el último dato de la encuesta de población activa es un aumento masivo del empleo público y una destrucción de empleo privado. Y cuando el empleo público se paga con deuda, como lo estamos haciendo nosotros, lo único que estamos haciendo es replicar la estrategia de Grecia. El dato de Producto Interior Bruto volverá a ser relativamente positivo y los ciudadanos volverán a ver la realidad completamente diferente en el país que tiene la mayor tasa de paro de la OCDE y además la tercera peor recuperación, y eso contando con los fondos Next Generation, con el aumento masivo de endeudamiento, más de 350.000 millones de euros y además con las reglas fiscales suspendidas. Por lo tanto, cuando te cuenten por ahí sobre estimaciones de hace años, recuerda que la hemeroteca del gobierno no se puede sostener y que la realidad de la economía no es la especie de Arcadia feliz que nos intentan vender, sino una situación muy difícil en la que todo el daño a la economía se le está haciendo a las empresas más pequeñas, a las pymes y a las familias. Son las pymes y las familias las que están sufriendo masivamente la inflación, el impuesto escondido y las políticas mal llevadas de intentar generar datos aparentemente positivos en agregado que después no se sostienen. Seguid defendiendo la libertad. Es la hipocresía absoluta del globalismo. Hay que decirlo así de claro. O sea, lo que te están diciendo, los que son mentirosos compulsivos, que se ríen de nosotros todos los días, que hay veces que cuando les oímos hablar en televisión, se están aguantando ellos mismos la risa de cómo nos están engañando y la pasividad con la que reaccionamos los ciudadanos. Y son los que te están diciendo que cualquier discurso que se salga de lo oficial, de la narrativa oficial, sea la nacional o sea la europea, va a ser considerado como un delito de odio o pura desinformación. Son unos caraduras, es la hipocresía total. Lo que nos están diciendo es que nos viene encima una censura terrible, terrible, tanto en los ámbitos nacionales dentro de los países europeos como en el ámbito comunitario, que lo están preparando ya unas normativas absolutamente draconianas para silenciar cualquier posición que moleste al poder. Eso es lo que nos están diciendo, José, y te lo están diciendo con desparpajo. Te lo han dicho, dice, me preocupa la desinformación para las próximas elecciones. ¿Tú sabes el dinero que se gastan los gobiernos en manipular las redes sociales? Probablemente no lo sepas. Tienen a los mejores expertos, aparte de para mandar los mensajes exactos que tienen que enviar en cada momento, tienen a los mejores expertos informáticos, a los mejores hackers, para condicionarnos perfectamente en las redes sociales. Y son los que te están diciendo que cualquier cosa que tú digas que moleste al poder va a ser considerado un delito de odio o pura desinformación. Es la hipocresía total, pero es lo que estamos viviendo. Y además los ciudadanos, en Europa muy especialmente, y ya no te quiero contar en nuestro queridísimo país, lo estamos aceptando con pasividad total y absoluta. Y piensa que, ya te digo, las normas que están preparando son terriblemente duras, es pura censura. Podemos empezar por ahí, mira, otra hipocresía, dicen, 250 multimillonarios dicen que quieren pagar más impuestos, pero ¿por qué no lo hacéis? Oye, podéis pagar todo lo que queráis, son los mismos que tienen ese dinero en los refugios de los paraísos fiscales, que es donde está verdaderamente el dinero de todo el mundo, y te están diciendo que a ver si pagan más, cuando tú sabes que ahora vamos a ver si se consigue que las grandes corporaciones del mundo paguen el 15% de impuestos de sus beneficios. El 15%. Cualquier ciudadano paga el 15%. Cualquier ciudadano. En España. Aquí la media, sabes que eso, vamos, es depredación total y absoluta. Y te están diciendo, ellos dicen, voy a ver si ahora pago más, voluntariamente, pero lo puedes haber pagado hace muchísimo tiempo, ¿no? El mercado
reacciona a unos bancos centrales que han mantenido los tipos, los datos macro salen relativamente aceptables, pero llega la temporada de resultados y empezamos con los problemas de profit warnings. Vamos a hablar con Pablo Gil, que es siempre una persona con la que merece charlar sobre este tema, porque es absolutamente importante entender en qué situación estamos ahora mismo de mercado. ¿Cómo estás, Pablo? Y hola, Daniel. ¿Qué podemos esperar ahora que ya hemos tenido una reunión de los bancos centrales y no se ha hecho lo que mucha gente esperaba? Bueno, sí, la verdad es que todo el mundo está esperando que Christine Lagarde nos diga cuándo da el pistoletazo de salida a las bajadas de tasas de interés, y cada reunión de la de diciembre y ahora la que hemos tenido a finales de enero, pues es un jarro de agua fría, ¿no? No se quiere comprometer, habla de forma muy genérica, que hay que mantener el tiempo necesario los tipos restrictivos, alude a que va a continuar restringiendo la liquidez a través del programa de QT o Quantitative Tightening, y que lo va a incrementar a mediados de 2024 con la retirada o la no renovación de parte de los bonos del programa PEP, con lo cual evidentemente no está dando a los inversores lo que quieren. Yo creo que la Fed fue en diciembre mucho más explícita en cuanto a su intención de bajar tres veces 0,25% los tipos de interés, y la reunión que se presenta este miércoles va a ser crucial, ¿no? Porque si bien Powell se atrevió a pronosticar ese recorte de tipos, el mercado directamente asimiló que iban a ser no 3, sino 5 o 6 veces. Y ya veremos lo que ocurre ahora con estos datos de crecimiento que, como indicas, han salido más fuertes de lo previsto en el cuarto trimestre. Hasta qué punto tiene tanta prisa o no la Reserva Federal en comenzar a bajar tasas de interés en el mes de abril, como descuentan muchos. Los datos del Producto Interior Bruto de Estados Unidos han salido más fuertes, pero hay que ser muy cautelosos porque, el mayor factor de la subida del Producto Interior Bruto en el cuarto trimestre de Estados Unidos ha sido la caída monstruosa del deflactor del PIB. Para todos los que nos están viendo, el Producto Interior Bruto real se calcula dividiendo por un deflactor del PIB, que claro, al reducirse a la mitad, el resultado sale bastante más positivo, y por supuesto por el aumento de deuda. Los resultados empresariales, sin embargo, ¿cómo los ves? Porque de momento llevamos 20 profit warnings en Europa y 11 en Estados Unidos. Sí, la verdad es que ya hablábamos de que a medida que vaya avanzando el tiempo y las empresas tengan que renovar esa deuda que tan hábilmente en la que incurrieron cuando los tipos estaban al 0%, bueno, pues ahora cuando van venciendo esas deudas, pues hay que renovarlas a tipos que están 500 puntos básicos por encima, ¿no? Y que eso iba a mellar, lógicamente, pues la capacidad de generar beneficio. Yo creo que hay dos realidades, ¿no? Llevamos observando desde hace una década este juego de share buybacks, que lo que al final hace es repartir la misma tarta en muchos casos entre menos acciones, ¿no? Y parece que sí, que visualmente las compañías lo hacen bien, pero cuando luego te vas al beneficio neto y miras la evolución en términos absolutos, en muchos casos es decepcionante, ¿no? Con lo cual, creo que, mira lo que ha pasado con Tesla, ¿no? Cuando el mercado se encuentra con que una compañía no cumple con las previsiones, pues en el caso de Tesla le costó un 12% en una sesión. Nos estamos jugando muchísimo. Hay que recordar a la audiencia que la mayoría de la subida del 2023 del S&P 500 se aglutinó en básicamente 7 u 8 nombres. Estos nombres que son mega multinacionales, que valen más de 10 trillones si las juntas de dólares, o billones de euros si lo juntas en el grupo, digamos, de élite, pues van a publicar la mitad de ellos esta semana, ¿no? Con lo cual hay muchísima expectativa positiva en torno a cuánto van a ganar con esta nueva corriente de la inteligencia artificial, pero bueno, que cualquier error, cualquier fallo, cualquier pinchazo a la hora de cumplir con lo que se esperaba, pues ya sabemos cómo se las gasta. Mira lo de Tesla, ¿no? Yo creo que hay riesgo, son compañías que están muy bien posicionadas, que tienen un músculo financiero enorme, pero bueno, también las expectativas que se han creado en la mente de los inversores son extraordinariamente positivas, y tal vez pues hay algún disgusto. Una vez que estuviste aquí en tu casa, en nuestro programa, nos comentabas
que el mercado estaba realmente posicionado para la situación perfecta, ¿no? Aterrizaje suave, reducción de la inflación mágica, resultados empresariales estupendos, etcétera, etcétera. De momento, los resultados empresariales son el factor más importante a revisar. ¿Cuál crees tú que es el factor más importante al que le tienen que prestar atención los inversores de cara al final del primer trimestre? Yo la verdad es que creo que, como bien indicas, lo que va a tener más impacto en el corto plazo va a ser los resultados que se están publicando ahora, ¿no? Y la decisión de la FED, hasta qué punto te manifieste de forma clara cuándo empiezan a bajar tipos y qué expectativas tienen, ¿no? Si se vuelven a centrar en 3 bajadas de tipos y alargan la primera hasta mediados de verano, creo que el mercado lo va a tomar mal. Van a decir, bueno, ni llegan tan pronto ni van a ser tantas como tenemos cotizadas en el precio, ¿no? Eso creo que sería tal vez desde el punto de vista macro lo que más impactaría, y luego evidentemente los resultados. Pero estamos obviando cosas que tal vez porque nos hemos acostumbrado, ¿no? La crisis geopolítica está en un momento muy candente, la situación en Oriente Próximo no va a mejor, va a peor, lo estamos viendo. Y estamos tratando el tema como si no importase en absoluto, ¿no? Me sorprende que cuando miras las primas de volatilidad, ¿no? Primas de riesgo, estamos cotizando muy cerca de los niveles de complacencia más bajos de los últimos 15 años, ¿no? En un entorno donde la guerra de Ucrania no pinta especialmente bien, y menos si ganase Donald Trump las elecciones, porque no parece viable que vaya a seguir manteniendo el apoyo a Zelensky, y la OTAN no es la OTAN sin Estados Unidos, no nos engañemos. Y luego la situación en Oriente Próximo. Entonces me suscita dudas el ver cómo el mercado da por hecho que esto no va a impactar en ningún caso ni en la evolución económica, ni en las primas de riesgo, ni en el precio de la energía, con lo cual me sorprende mucho, la verdad, que hayamos llegado a pensar que esto es de menor importancia cuando, en mi opinión, es de máxima importancia. Es que efectivamente, aquí lo comentamos en el programa la última vez que estuviste, que el mercado está ignorando completamente el riesgo geopolítico y con ello también está asumiendo unas bajadas de tipos y una cantidad de bajadas de tipos demasiado agresiva. Y yo creo que en ese primer trimestre efectivamente todas estas cosas se van a poner. Has puesto el dedo en algo muy importante, elecciones. Este es año de elecciones en más de 65 países en el mundo. Es decir, los gobiernos se van a poner a gastar como si no hubiera mañana, y además volatilidad por titulares. ¿Crees que tenemos que prestarle especial atención a las elecciones en Estados Unidos o hay que ser menos cauteloso? No, yo estoy muy preocupado, pero por una razón sencilla. Hay países donde el cambio ideológico, político, importa localmente, pero es que en Estados Unidos, que es un país donde ha tenido injerencias continuas en otras partes del mundo, pues quién gane las elecciones implica qué política exterior se va a seguir, ¿no? Entonces, en el caso de Donald Trump, que ya hemos tenido un mandato de 4 años y hemos visto cómo se posicionaba, no le tiembla la mano a la hora de abandonar organismos internacionales, poner a Estados Unidos o el bienestar de Estados Unidos, tal y como lo entiende, por delante de cualquier otro interés global. Sinceramente, creo que tenemos una guerra aquí en Ucrania que, como quien dice, está a las puertas de Europa, y creo que nadie estaba trabajando con la expectativa de que pudiese salir victoriosa Rusia, ¿no? Y ahora mismo yo pienso de cara a noviembre, digo, si gana Donald Trump, creo que se acaba el apoyo a Ucrania, y a partir de ese momento va a haber países como Hungría que va a levantar la mano y va a decir yo tampoco quiero, y probablemente el desenlace más probable es que Rusia consiga como mínimo mantener los territorios que ha conquistado. Sería un varapalo para la imagen de Europa, para la imagen de Estados Unidos, ya muy deteriorada después del abandono de Afganistán y la forma en la que se hizo, y ya veremos cómo afecta esto también en el plano de Israel y Oriente Próximo. Por tanto, con una crisis geopolítica como la que tenemos, que el principal jugador cambie de estrategia de forma drástica y a ver qué hace con Taiwán, me parece que es algo preocupante. El propio seno de la Unión Europea están diciendo no hay que entrar en pánico, pero hay que empezar a prepararse ante la posibilidad de que Donald Trump vuelva al gobierno, a la Casa Blanca, ¿no? Creo que es algo que deberíamos empezar ya a pensar cómo va a afectar
al posicionamiento de Estados Unidos en el mundo y a la guerra comercial con China, etcétera, etcétera, porque le veo con muchas posibilidades íntegramente de volver a ser presidente de Estados Unidos. Efectivamente, tal y como muestran al menos las encuestas, que siempre hay que tomarlas con cautela, pero desde luego vamos a tener que prestar un montón de atención a las tensiones geopolíticas, a esa complacencia con las bajadas de tipos y a los resultados empresariales. Y para eso te vamos a volver a llamar a este programa que es tu casa. Pablo, mil gracias por tu información y siempre muy reveladora, y hasta pronto, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, que tengas buen día. Igualmente. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones. Tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita en Cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando, consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Vivimos en la sociedad del pesebre y la represión. Estamos en una especie de mundo feliz en el que todos los datos oficiales te dicen que vives en la mejor economía, el mejor entorno del mundo y que no se te ocurra quejarte. Y la gente dice, pero bueno, no lo percibo, no lo percibo. Una de las personas más críticas y a la vez más incisivas es mi buen amigo Marc Vidal, que está aquí conmigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel. Encantado de estar por fin en tu programa. Bienvenido a tu casa. Ya me siento. A tu casa, que esta casa, estamos a estar aquí los irredentos. Bueno, algún día nos pondrán un título, ya verás. Nos van a poner un titular, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué ha pasado en la sociedad para que la crítica o el análisis independiente o lo que es, bueno, pues ser diferente en cuanto a la visión de los datos económicos o los datos políticos? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que... Bueno, primero, mi teoría es que se ha hecho débil la sociedad. Se ha debilitado la sociedad a través de una triple estafa, sí, ¿no? Que yo más o menos identifico. Es una estafa política. Vivimos en un discurso político que no es claro, que normalmente utiliza
excusas como el clima, la igualdad, las conquistas sociales, ¿no? Estos términos que dices, ¿no? Yo estoy a favor de todo eso, pero si no fuera como tú lo ejecutas, ¿no? Claro. Lo segundo es una estafa económica, un montón de datos que se toman en el segmento que interesa, vamos ahí, con lo cual que la gente más o menos vive en un entorno de creencia voluntaria muchas veces de ella. Y después una estafa por la dependencia, ¿no? La gente depende. Entonces estamos generando una sociedad dependiente, están generando una sociedad dependiente que a los que somos, digamos, de un corte más liberal nos parece un absoluto suicidio social, ¿no? Y eso genera básicamente pues, que la gente esté esperando obtener algo prácticamente sin esfuerzo, es una conquista social, trabajar menos, obtener más, que eso al final siempre sale de los mismos, los que pagamos, y que además se nos suele insultar por pagar, ¿no? Y siempre se nos dice que los que pagan deben pagar más, y los que no pagan deben de disfrutar de más cosas. Más. Es una cosa, ese es el mundo real. Entonces, claro, cada vez es más grande el circuito en el que se mueve esa dependencia. Y por eso el discurso oficial puede ser ese, porque hay más gente que lo recibe, pero el discurso no oficial, es decir, el discurso que utiliza sus datos, por cierto, para decir que eso no es así, cada vez somos menos. Claro, es que eso es importante. Fíjate, la agresividad personal que se utiliza en el ataque, que recibimos tú y yo y tantos otros, que recibimos por simplemente desagregar y desgranar datos oficiales. Aquí nadie está inventándose, aquí nadie está diciendo no. Son datos oficiales. Oiga, que aquí hay 800. Y el otro día me pasó lo siguiente, Marc, es que yo quiero que estoy esperando en un semáforo, se me acerca una señora muy amable y me dice, a ver cuándo empieza usted a decir cosas buenas del gobierno. Exacto. Y le pregunté, ¿y a usted qué tal le va? Dice, a mí fatal. Digo, pues nada, que tenga usted un buen día. Que tenga usted un buen día. A mí pero ¿no te parece interesante esa disyuntiva entre unos ciudadanos que están todo el día echándole la culpa a los políticos de todos los males y a la vez eligen como opción darle mucho más poder a los políticos? Me sorprende y además encaja con un hecho, y es que los que estamos todo el día obviamente, pues analizando, ¿no?, lo que hace tu gobierno, porque al final no voy a analizar lo que hace el portero de mi bloque de pisos, o sea, analizo el gobierno, que es el que me afecta, ¿no? Y en el análisis, pues si hay alguna cosa que estuviese bien, pues se puede decir, pero en principio el análisis se hace para que alguien corrija. Yo no tengo por qué adular a nadie, no adulo a nadie nunca, o sea, es una cosa que me parece totalmente, no sé, seguidismo, ¿no? Y en este caso, si tú haces una crítica, te critican por estar todo el día criticando. Eso es. Y digo, pero oiga, no dices nada bueno. ¿Yo por qué tengo que decir nada bueno? ¿Y por qué? A mí, o sea, yo no recibo nada, ni tengo por qué recibir nada, y yo lo único que hago es un análisis objetivo de una serie de datos que ahora mismo, en este gobierno, que es el mejor del sistema solar, ¿no?, al parecer, pues hay un montón de elementos que no están bien. Claro. Y además son evidentemente mentira. Claro. Y luego tienes a un grupo de personas que es así, que viven evidentemente de algún escenario que tenga que ver con el dinero público, hay algo ahí siempre, ¿no?, que se dedican lunes sí y lunes también a analizar con qué te has vestido, con quién has salido, con dónde has cenado y qué has puesto en YouTube. Claro. ¿No? Con todo eso crean un vídeo o crean un contenido que deben obtener pues sus réditos con todo ello, en el que te ponen de vuelta y media, te llaman de todo. O sea, hay gente que dice que el corrupto Marc Vidal. Y digo, ¿pero cómo que el corrupto? Llamo a mi abogado y digo, ¿y este tío de qué va? O sea, yo ¿cuándo ha visto? Resulta que corrupto, el tío se justifica diciendo que, como digo algunas cosas que no son verdad, eso es corrupcionar, decía, a la sociedad. Digo, este tío, demandadlo, por Dios. Y ahora fíjate lo interesante de eso. El corrupto, te dicen, ¿no? Te dice uno por ahí, se queda tan ancho y se queda ahí por dar tu opinión sobre los datos utilizando datos oficiales. Porque dice que manipulas con esa información. Esto es interesante. Con datos oficiales. Mira, es que esto de manipular los datos a mí me parece fantástico. En un gobierno que cuando le da la gana te da los datos nominales, cuando le da la gana te da los datos mensuales, cuando te da la gana le da los datos trimestrales. Cuando no te da proyecciones. Cuando no te da proyecciones, cuando no te dice, o le da exactamente igual. Y cuando ya no le vale todo eso, entonces lo que te dice es que no te deberías quejar porque por lo menos ellos te han salvado, ¿no? Ellos te han salvado. Pero lo interesantísimo aquí es eso, ¿no? Es la utilización de la destrucción de carácter. Esto es una novedad.
La destrucción de carácter ha existido en el pasado, Alguien lo ha pero diseñado. se ha generalizado como concepto para evitar que la gente piense, ¿no? No se te ocurra escuchar a Marc Vidal porque en el año 2003 dijo una cosa que estaba mal. una cosa que se equivocó. Que se equivocó. Y dices, hostia, perdón, o sea, ¿quién no se ha equivocado en esta vida, no? Pero en todo caso, tampoco nos hemos equivocado tanto. Es que encima, dice, porque... a mí eso es que eso es el punto, porque a mí esta patulea me ha creado un meme, ¿no? Sí, con sí. una entrevista que yo hice en el año marzo de 2020. Que ahora te voy a explicar sobre eso. Marzo de 2020, ¿vale? Sí. Me hacen una entrevista cuando el gobierno dice, y cito, que la pandemia no va a tener efectos significativos sobre la economía. Atención, marzo de 2020. Cayó un 11,2. Y yo digo, no señor, a este paso y con el mayor cierre de todas las economías de nuestro entorno, nos vamos a un 35 de paro, incluyendo los ERTE, que son... Pero es que nos fuimos. Y nos fuimos. Es que nos fuimos a eso. Pero es que es lo más alucinante. Entonces, han recortado eso y se quedan tan anchos diciendo que tú dijiste que llegaremos al 35%. Y llegamos en pero si junio. llegamos campeones. Lo que pasa es que nadie podía imaginar, y eso es a lo que... Porque dicen, no, es que no hemos caído tanto, España no está tan mal, el 23 no ha sido tan malo. ¿Vale? Es que nadie podía imaginarse que una señora como Nadia Calviño, que representa, que era candidata a Premio Nobel de Economía y de la Paz, o sea, alguien así podía permitir que este país llegase al modelo de deuda que tiene. Claro. O sea, nadie podía imaginarse en el 2020 que se iba a cambiar el denominativo de persona que no trabaja y que cobra algo público, en todo caso, vinculado al ERTE o vinculado... Eso no iba a ser un parado, eso iba a ser otra cosa. Claro. Entonces, a partir de ahí, claro, los datos no salen. Claro. Porque no comparamos con el anterior periodo, cuando antes un parado siempre había sido un parado. Claro, Ahora de no. hecho, antes además, esta es la otra cosa, porque claro, te dicen, no, es que no das datos positivos, ¿no? Es que eres un antipatriota, porque nos das los datos positivos. Entonces usted era un antipatriota durante 8 años, porque durante 8 años en los Era el desastre. durante 8 años en los que, y cito, los fijos discontinuos eran oficializar la precariedad. Eran institucionalizar la precariedad, UGT y comisiones obreras. Ahora los fijos discontinuos, lo mejor de la vida. como dices tú, los parados discontinuos, porque están más parados. Están más parados que continuamente trabajando, eso es una cosa absurda. En la época en la que te decían que, claro, que no se creaba empleo, se troceaba porque las horas trabajadas estaban cayendo y ahora tienes las horas trabajadas. Ahora es por algo bueno. Ahora es porque hay más... Están de vacaciones. Porque es eficiente, porque es eficiente. O sea, cae la productividad, cae la competitividad, cae la innovación, caen las horas trabajadas, pero tenemos más gente trabajando que nunca. O sea, desde el Paleolítico Superior nunca trabajó tanta gente. Y dices, hostia, ustedes realmente creen que somos tontos. Entonces, como la gran mayoría asume ese discurso, y si ese discurso lo pones en contravalor, entonces resulta que eres fachosfera. Claro. ¿Vale? Ahora ese es el nuevo término que desde Moncloa se ha definido, bueno, la vanguardia, no sé quién lo ha definido, pero ahí está. Y entonces no se puede criticar. Cuando en 2006... Porque yo no analizo lo que ellos decían, yo digo lo que yo dije. En 2006 yo era de los pocos que decíamos, contigo también, que lo que venía era una hostia importante. Que nos conocimos en aquella época. Que era una burbuja a mí me llamaron inmobiliaria. terrorista financiero en el año 2007. Nos decían de todo, pero de todo, que es que a mí me demandaron incluso. Yo tuve que ir a un juzgado a defenderme por decir eso. Y, o sea, que es así como trabajan, ¿no? Y eso no ha cambiado tanto. Claro. En realidad no ha cambiado tanto, lo que pasa es que han visto que es más eficiente hacerlo destruyendo tu nombre, claro, que llevándote a un juzgado. Y dijimos todo aquello y años después sucedió. Sabes que tienes que esperarte 3, 4 años hasta que se desmonta el tinglado. Claro. Y ahora pasa lo mismo, ¿eh? Claro. No, es que la deuda, ya se pagará, no te preocupes. Perdona, la deuda se tiene que amortizar en 8 o 10 años. La que estamos ahora mismo comprando, esa se tiene que amortizar. Claro, Y... pero escucha que es que te dicen, no, pues si la deuda no se paga. Digo, ¿cómo que no se paga? Es una cosa Se que paga está todos los días. Otra cosa es que tú te creas que refinanciar no es pagar la deuda. Pero cuando tú vence un bono y tienes que emitir otro por el doble o el triple de coste, mi querido amigo, entonces deberías saber que tienes un problema y tienes un problema grave. ¿Sabes con qué se paga realmente? Pues claro. Se paga no solo con la amortización, no solo con los intereses, se paga con lo que no puedes hacer. Claro. Es decir, cada día estamos pagando todos los españoles
esa el deuda, coste de oportunidad. el coste de oportunidad, la absoluta irracional manera de gobernar que ha habido. Claro. Es muy difícil decir a la gente que no comprende el valor de la deuda, porque además hay una política y una cultura de la deuda instalada en la gente. O sea, hay gente que se endeuda para irse de vacaciones, con lo cual eso quiere decir que la deuda no la contemplan como algo destructivo. Eso es. La deuda es favorable si es para construir, si es para crear empleo, si es para que crezca tu empresa, si es para comprarte un bien inmobiliario en un momento determinado. Pero la deuda no es buena para comprarte una motocicleta, para irte a comprar al mercado, para irte de vacaciones a Benidorm. No es buena para eso. Claro. Entonces, no siempre, o no mayoritariamente. Entonces, se ha instalado una idea de que eso es factible, y eso se traslada a la manera de gobernar. No pasa nada. No pasa nada. Que no pasa nada. Claro. Y tienes la deuda en 1,5 billones... No, pero es que ha bajado el ratio. Claro, ha bajado el ratio porque por nos han falseado la inflación. O sea, por la inflación. Usted es tonto, ¿no? O sea, usted no ha entendido que si el ratio baja creciendo la deuda, es que usted está pagando más por todo. O sea, es más, está peor que antes. Claro. Mucho peor. Y además no sabe usted una cosa, que hay que explicárselo todo. Que si hay más deuda, hay más inflación. Claro, siempre, en el porque futuro, es déficit. la deuda siempre se paga o con más inflación, o con más impuestos, o con reducción de servicios. Reducción de servicios, o las tres cosas a la vez. Yo me temo que esa va a ser. Y esa es la que va a ser. Que nos lleva a este intento global de control, etcétera, yo quería hablar contigo de las monedas digitales. Si solo fueran las monedas de los bancos centrales. Que he descubierto cosas. A mí, cuando ves el canal de Marc Vidal y las cosas que saca sobre los avances en el control de los ciudadanos, es tremendo. A mí hay una cosa que me parece fascinante aquí, que es la siguiente. Vamos a ver, te dicen, no, ¿a usted qué le importa? Si esto es más control, es mejor Mucho para mejor, usted. mucho mejor. Yo siempre le digo a la gente, porque no entiende lo que es las monedas digitales de los bancos centrales, digo, mira, a mí tener un policía dando vueltas por mi barrio es una cosa. No es lo mismo tener un policía en mi cocina. Sentado en mi cocina. El café, cuando así, que cuando abro la nevera dice, oye, está dentro de la nevera. Ya llevas 3 cafés hoy, ¿eh? Está dentro de la nevera. Ya llevas 3 cafés hoy. Te me has comido... Monty Python lo representaba muy bien. O sea, dices, yo a mí me da igual tener un poli en la calle, pero tenerlo al abrir la nevera y que esté el tío sentado, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eso ya no. Otro yogur. Otro yogur. Tú no sube el CO2. Tú no estabas en dieta porque el mundo ha de decrecer. Eso es. Pues un poquito... Sí, o sea, la verdad, la sensación es que, primero, la voluntad es que la gente no comprenda qué es el euro digital. Obviamente, si le explicamos a la gente lo que es el euro digital y se explicara públicamente desde los organismos oficiales, en lugar de decir que viene algo muy bueno, nos dijeran exactamente lo que es, sale la señora Lagarde y nos explica ahí que estamos trabajando en una cosa que va a permitir que todo el mundo pues viva mejor y sea más fácil y sobre todo no pueda haber una quiebra bancaria, ¿no? Claro. Y te dicen, pues entonces mi dinero está asegurado. Hombre, está claro asegurado. Que está asegurado. Está asegurado para siempre, no se preocupe usted. Pues claro, si les explicasen que ahora cuando te embargan una cuenta por una multa es algo que tú podrías evitar, quitando el dinero de la cuenta previamente, ¿no? Dices, bueno, claro, me van a embargar. Entonces quito el dinero de allí, lo tengo en efectivo en el bolsillo y ya vendrán. De momento tendré una deuda, pero nada más. Si eso cambia a requisar, quiere decir que pongas donde pongas tu dinero, siempre sabrán dónde está, aunque lo pongas en una cuenta de las Islas Vírgenes. Claro. Sabrán que está, es más, saben que se fue. Claro. Y entonces tendrás otro problema añadido. Pues eso es lo que va a pasar. Entonces el euro digital es una pieza más de una... Yo no soy paranoias de una sociedad observable, como que esto está pensado por unas élites. No soy así. Pero sí que hay una serie de piezas que van aprovechando a tiempo real. Claro. O sea, ahí arriba no hay gente súper preparada, ¿eh? No. Más, tú los conoces bien, yo también hemos estado en esos organismos alguna vez y sabes que ahí no están los mejores. Los mejores están en Morgan Stanley. Más cercanos al poder político. Están en otro sitio, claro, los mejores, trabajando y creando seguramente riqueza, especialmente para ellos y para otros, ¿no? Pero allí están unas gente que son muy capaces de moverse en entornos de dependencia, sí, de yo te debo esto, tú me debes lo otro, yo te doy aquí, oye, si me das aquello yo te ayudaré. Y esa es la historia, no hay nada más. Pues resulta que esta gente tiene una serie de piezas y cuando esa pieza llega a, digamos, a su ámbito de trabajo dicen, esta es buena. El euro digital es muy bueno,
el euro, las CBDC, las monedas digitales emitidas por los bancos centrales, es muy bueno para controlar el uso del dinero. Claro. Lo que haces con el dinero, cuánto dinero tienes, te lo puedo más o menos programar, ya veremos hasta qué punto eso serán capaces de hacerlo, el programarte el dinero con validez hasta tal fecha, como en Zimbabue se ha hecho, para probar si es posible, en China se ha hecho también. Lo segundo, y ese es el que me preocupa especialmente, es que el identificador digital, es decir, el DNI digital, algo que la gente empieza a pensar que va a ser buenísimo, porque así no tendrás que... Dice, podré llevarlo en el móvil. ¡Hostia, campeón! ¡Perfecto! ¿Sabes? O sea, podrás ir por el mundo con tu... O sea, tu problema en estos momentos es no llevar cartera, ¿no? Tú lo quieres todo en el móvil. Pues sale, pues ya está, pues hazte una fotocopia. Pero la cuestión es que el ID digital es algo preocupante, porque en ese identificador no solo estará tu número y tu dirección, obviamente eso servirá para algo más. Podrán utilizarlo para mil cosas, que lo enlazarán con algo que sí será obligatorio dentro de 2 años, 2, 3, estamos ahí identificando cuál, que es el identificador digital tarjeta sanitaria obligatoria europea. Tarjeta sanitaria obligatoria europea. Esto no tendrá nada que ver con si estoy vacunado o no, no con respecto al COVID, con cualquier cosa. En general. Si yo he pasado 2 resfriados de más, si, a ver, es que yo me hice unas pruebas y me dieron positivo en una cosa que no es peligrosa ya, si yo me medico, pero a ver si ahora no voy a poder entrar en ningún país. Todo ese circuito de control se está instalando, pero se sumarán más. Claro. Es decir, tenemos controladores de movimiento en cuanto a tu navegación por Internet. Tenemos controlador de movimiento físico en las ciudades por culpa de las cámaras, algo que la gente considera que es muy bueno. Claro. Que haya 1000 millones de cámaras en el mundo observándote. El otro día vi en tu cuenta de Twitter a una periodista que decía, bueno, a mí me parece estupendo porque así me siento más segura. Sí, dijo que tenía que haber más. Y que tenía que haber más. Claro, ¿cuál es el gran problema de todo esto? Ese intercambio entre libertad y seguridad tiene un gran problema, mis queridos amigos. Es que, 1, no te dan más seguridad. 2, te quitan la libertad. Es que donde acaba tu privacidad, que por cierto, privacidad no es que quieras que todo esté secreto y anónimo, es que tú puedas elegir cuándo algo es anónimo y cuándo no. Eso es. O sea, es yo que quiero esa es elegirlo. la clave, porque claro, mucha gente te dice, bueno, todo esto que estáis diciendo vosotros ahora, ¿cuál es el problema? Sí. Porque no es que sea el problema, sino que, por ejemplo, oye, pues ahora hay todos es que parece como si no los hubiera, ¿entiendes? Parece como si viviésemos en la ley de la selva, ¿sabes? Y de repente han aparecido aquí estos señores a solucionarnos los problemas. No, es que ya hay todo un engranaje de mecanismos para tener acceso a la información de los ciudadanos. Es que el uso, claro, la tecnología digital ha facilitado algunos elementos. Entonces, cuando nos hablan y nos dicen que van a regular algo, temblad. O sea, temblad todos. Porque cuando dicen que van a regular algo por nuestro bien, es que van a imponer una llave más para controlar ese nuestro bien. Claro. El caso más flagrante es la regulación de la inteligencia artificial. Eso es alucinante. O sea, dices, vamos a ver, aquí me está costando defender lo contrario. O sea, me está costando mucho hacerle entender a la gente que regular la inteligencia artificial antes de saber qué es la inteligencia artificial es absolutamente absurdo. Es más, se está dando legalidad a cosas que hasta ahora podía yo demandar. Es decir, yo hasta ahora iba por la calle y una cámara que nadie ha permitido poner allí, que nadie ha autorizado, y la cámara está puesta en la puerta de no sé dónde, que me filma todos los días que paso por allí, pues yo me voy al juzgado y digo, oye, escúchame, hay una cámara que yo sepa no tiene permiso para estar, me está filmando todos los días, quiero que la quiten. Entonces analizarán el caso y seguramente la quitarán. Es más, toda la que esté filmado sobre mí tendrán que eliminarlo. Pero ahora no. Resulta que dice la ley de la regulación esta europea, que en Europa solo nos dedicamos a regular, no inventamos nada ya, solo regulamos cosas que hacen otros para cambiar el mundo, por cierto, ¿no? Y que no regulan ellos. Y la cuestión es que nos dicen, gracias a la nueva normativa, esta cosa que ha liderado España, curiosamente, sobre regular la inteligencia artificial, permitirá que nadie te grabe sin tu permiso. Excepto, y ahí viene la clave, ¿no? Excepto el gobierno. Si identificamos que por ahí por donde pasas pudiera pasar un malo. Si pasa un malo tenemos que identificar los rostros de todas las personas que pasen por allí. Dices, hombre, perdona, pero entonces usted lo que está es legalizando que con la excusa de que simplemente pueda haber un yihadista, pues a mí me tiene filmado. 4.500 personas filmadas en una hora,
legalmente, cuando antes eran 4.500 posibles demandas contra la filmación. Claro. La gente cree que los están protegiendo de algo. Claro. La gente en realidad no sabe que los están controlando de todo. Claro. Esa es la realidad. Es que eso es muy importante lo que tú acabas de decir para que la gente entienda que es lo mismo que considerar que todos los que conducen un vehículo son psicópatas. Son psicópatas peligrosos, ¿no? No, o sea, para eso hay una serie de normativas que es más, Dani, o sea, lo que no se puede es regular algo antes de que exista. Claro. Y la inteligencia artificial técnicamente no existe. Lo que existe son sistemas expertos, estadística, gestión de datos masivas. Existen muchísimos elementos que se parecen a algo que podríamos llamar algún día inteligencia artificial. Pero que ese es mi tema, es el que yo soy especialista, en el que yo trabajo todos los días. Yo hablo con científicos y con tecnólogos. Los tecnólogos te dicen que la inteligencia artificial llegará tarde o temprano a un nivel parecido al ser humano y tal vez tomará conciencia. Eso es lo que dicen los tecnólogos. Los científicos te dicen que no. Claro. La gente que estudia la ciencia de la inteligencia artificial dice, mira, yo no sé si llegará a eso, pero si llega ahora mismo no tenemos ni la más remota idea de cómo se puede alcanzar algo parecido. Claro. Lo que tendremos es una capacidad computacional muy bestia, que será capaz de parecerse a lo que ahora nos parece que está pensando. ChatGPT no piensa, no sabe ni que existe. Claro. Te da una entrega que es de estadística pura y nos parece algo memorable, porque trabaja... A mí siempre me dice, si me puedes dar más información, a lo mejor te puedo ayudar. No, pero prueba una cosa, escribe tal cosa al estilo de Daniel Lacalle. No, eso lo he hecho ya. Y oye, te lo arregla. Claro. O sea, se parece bastante. Sí, yo pero diría no que estoy de acuerdo conmigo mismo. Yo no estoy de acuerdo. Yo me tacho a mí mismo porque digo, pero perdona, pero es como yo cuando estaba en el instituto. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente no entiende que todos esos peligros que le ponen a la inteligencia artificial, a la tecnología, etcétera, que la gente inmediatamente ese peligro sí lo asume. Oh, me van a controlar los datos. Oh, me van a controlar no sé qué. Oh, me van a controlar no sé cuántos. El riesgo, cuando está diseminado en miles de empresas privadas, existe, pero es mínimo. Pero el riesgo cuando está controlado por los estados es del 100%. Claro. El riesgo de la desinformación, cuando la información está controlada por el Estado, es del 100%. El riesgo cuando está diseminada en miles y miles, pues podemos entrar en debates, etcétera. Sí, pero incluso, Dani, la inteligencia artificial, la que tengamos, el nivel de profundidad que queramos, será la que dará la solución a eso. Exactamente, o sea, siempre no es el problema. La tecnología siempre ha ofrecido la solución al problema que genera. Eso siempre. Porque lo de las fotografías fake, con Photoshop un tío hábil te lo hace en un momento. Lo de la voz, también había sistemas para... O sea, todo esto ya existía. Claro. ¿No? Ahora es más fácil de hacer. Sí, pues la propia tecnología te dirá que sepa que esto es falso. Claro. Que esto no es real. Que fíjate, y ya está. O sea, ahora, antes, hacían una foto falsa desde un gobierno, de una cosa que estaba pasando. Tenías manera de negarlo. Y no tenías manera de negarlo. Ahora inmediatamente, el sistema puede en el momento en el que sale el Papa con una parca de rapero, sale. Esto es falso. El sistema, o sea, la creación de estas imágenes, ahora mismo pues ya hay softwares que parecen, hay un software nuevo israelí que parece, Israel siempre es el que está ahí, que parece que es capaz de identificar, hagas lo que hagas, que eso no es real. Ya. Aunque esté hablando de algo muy real, incluso prácticamente simplemente retocando algo que era una fotografía real. Pero es más, cuando Davos, o cuando el World Economic Forum, o cuando un gobierno, o cuando una entidad supranacional, la que sea, dice que el mayor problema de la humanidad es la desinformación, temblad todos. Claro. Porque no es un problema para la humanidad, es que seguramente es su problema. Efectivamente. Y el control de la inteligencia artificial y del uso informativo es algo que para ellos es prioritario. Claro. Que tengamos los seres humanos normales, ¿no? Las personas que estamos todos los días trabajando, desde que ya cada vez son menos, pero todos los que estamos trabajando, utilicemos un sistema tan potente como la inteligencia artificial o un sistema experto parecido a la inteligencia artificial en el día a día, para generar valor, para producir mejor, para generar riqueza incluso para nosotros y para otros, ¿no? Pues que eso esté así generalizado, eso no les gusta nada. O sea, nada. Eso no es un descontrol absoluto. O sea, no les gusta nada y por eso el mayor problema, ojo, que es la lista del último World Economic Forum, yo me descojonaba, porque, o sea, primer problema de la humanidad, la desinformación. Sí. Hostia, pues no habrá problemas antes. Anda, o sea, no habrá cosas, tío, que, no sé, que tengo... Como decía Norm Macdonald, el primero no es precisamente. Y la desinformación, cuando la controla el gobierno, 100%. La tecnología no es el problema, la tecnología es la solución. La tecnología no es el problema, la tecnología no es la solución. Y los gobiernos
mucho cuidado siempre, que hay que ponerles, porque para eso está la democracia es ponerle límites al gobierno, no ponerle límites a los ciudadanos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, Dani. Un fuerte abrazo, ya sabes que estás en tu casa. Venga, claro que sí. Gracias. Dos palabras que recuerdan lo peor de la economía financiera, la gran recesión, la crisis de las hipotecas basuras que se llevó por delante Lehman Brothers y que estuvo a punto de liquidar al sistema económico, ha hecho olvidar o al menos poner en un segundo plano episodios anteriores. Remontarse al 2 de diciembre de 2001 es remontarse a uno de los mayores escándalos de la historia económica. Ese día, la energética Enron se declaraba en quiebra, primer distribuidor energético a nivel mundial, facturando 100.000 millones de dólares anuales, que de un momento para otro desaparecieron. La pregunta, ¿cómo algo tan enorme pudo llegar a esa situación? La respuesta, sencilla. Era todo un engaño. La empresa, fundada en 1985 por Kenneth Lay, vivió un antes y un después con la llegada de Jeffrey Skilling. Uno de los mejores graduados en Harvard en su promoción del MBA, aterrizó en Enron en 1997, 12 años después de haberla fundado. Con él, la compañía descubrió, en toda su expresión, lo que es hablar de ingeniería contable, pasivos que se convirtieron en activos, préstamos que se computaban como ingresos, deuda maquillada, beneficios inflados. A ojos de la contabilidad, todo era perfecto. De hecho, era un ejemplo para los demás, la más innovadora, la menor manejada. Y lo fue poco a poco, hasta que la realidad fue saliendo a la luz. La junta directiva vivía engañada, con una acción en bolsa que cotizaba sobre los $90 en el 2000, pero que cuando las autoridades afloraron deudas escondidas y elementos ocultos fuera de balance, llegó a perder tanto valor, casi un 99%, que se cuantificaba la acción en apenas $1. Más de 10.000 millones de valor contable que se esfumaron de un día para otro, miles de ahorradores que perdieron su inversión. Acorralada, Enron se vio obligada a presentar el concurso de acreedores y en su día, la mayor bancarrota de la historia. Acumulaba unos activos de 64.000 millones, unas deudas de 30.000. 20.000 empleados perdieron su trabajo, consecuencia del desastre. Menos esperada fue la caída de su auditora, Arthur Andersen, una de las 5 gigantes del mundo en ese momento, que fue partícipe del engaño a la que le pedían los directivos que hiciera la vista gorda y que finalmente se vio arrastrada por todo el problema. A Jeffrey Skilling, la mente detrás de esta contabilidad, le salió mal su última jugada maestra. Antes de la quiebra se las vio venir, renunció a su cargo, alegando motivos familiares, vendió todas las acciones y 4 meses después la empresa estaba en bancarrota. Supuestamente él no sabía nada de la situación crítica de la empresa. En 2006 se lo condenó a 24 años de prisión, se le multó con 45 millones y entonces, ahí sí, él se convirtió en el mayor de sus críticos. Muy buenas, Daniel. Hoy para Money and Markets, tal como te había prometido, vamos a dedicarle estos minutos a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que últimamente le gusta hablar mucho de la economía social y la define algo así como que es la economía de los abrazos y de los besos. Bueno, en cualquier caso, demuestra permanentemente su incultura, como lo hizo en el programa de televisión donde confundió a Juana la Loca con Juana de Arco, cuando Juana la Loca todos sabemos que era reina de Castilla y que estaba casada con Felipe I el Hermoso, de quien se volvió absolutamente loca, con la doncella de Orleans que murió en la hoguera asesinada por los británicos. Bien, esto ya nos lo pone un poquito más fácil, porque cuando un ministro o ministra de Trabajo demuestra estas capacidades, ya sabemos lo que nos ha pasado en este tiempo. En cualquier caso, vamos a analizar los últimos 4 años de legislatura para ver qué es lo que ha hecho esta señora en el Ministerio de Trabajo. Si cogemos el paro efectivo como la suma del paro real más aquellos que no están ocupados pero tienen contrato laboral y están en búsqueda de trabajo, vemos que en el 2019 había un paro efectivo de 3.464.000 personas. Bien,
En el 2020, pues debido a la pandemia, este paro efectivo se va a los 5.100.000. En el 2021 empieza a bajar, en el 2022 ya prácticamente se queda en 3.459.000 y este año ha terminado cerrando en 3.453.000 parados efectivos. 2.707.000 en paro real y 746.000 en fijos discontinuos que siguen sin tener trabajo y que están buscando empleo. Bien, todo esto significa que en 4 años el Ministerio de Trabajo ha sido capaz de reducir en 11.388 el número de parados, es decir, algo así como 2.850 parados menos al año. Eso sí, un ministerio que tiene un ministro, secretarías generales, subsecretarías generales, directores generales, subdirectores generales, jefes de servicio, jefes de negociado, abogados del Estado, interventores generales y un sinnúmero de empleados públicos. Todo para reducir cada año 2.850 parados. No va siendo hora que le digamos a esta ministra, váyase, señora Díaz, que ya va siendo hora de que se vaya usted a su casa a hacer esas cosas que dice usted que tanto le gustan, que es planchar y que tanto le relajan.